En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que volvemos a hablar de la situación en el conflicto de Ucrania, de la relación de Estados Unidos con Kiev, tan curiosa, tan cambiante, y hasta de las negociaciones de Estados Unidos con Rusia, porque todo ello ha tomado un giro inesperado al vincularse con ese recurso estratégico de alto valor estratégico, geopolítico y casi armamentístico, las tierras raras. La visita de Volodymyr Zelensky a Washington genera controversia porque las partes no tienen las mismas expectativas. Donald Trump ha asegurado que el propósito del viaje es firmar ese acuerdo de aprovechamiento de tierras raras ucranianas como pago por la ayuda estadounidense en la guerra. Pero Zelensky rápidamente desmentía esa afirmación, insistiendo en que Ucrania no pretende sentar un precedente de devolución de ayudas de guerra con recursos estratégicos. Dice que esto, lo que se va a firmar, es otro tipo de asociación. El contexto todavía, si era posible, se complica más con las declaraciones del Kremlin, dispuesto a ser proveedor de tierras raras de Estados Unidos, destacando que Rusia tiene muchas más reservas que Ucrania. Eso sí, están en Siberia. Vladimir Putin elogiaba el enfoque de Donald Trump hacia Rusia y Ucrania, lo calificaba de racional, de basado en un cálculo frío. En contraste, decía Putin, con las emociones que, según él, dominan la política exterior estadounidense en otros tiempos y también la de los socios occidentales. Todo este entramado geopolítico revela nuevas dinámicas de poder en las negociaciones de paz y plantea preguntas cruciales sobre el futuro de Ucrania, el orden mundial y especialmente el control de los recursos estratégicos. Hay que recordar que esas tierras raras son minerales fundamentales que utiliza la industria tecnológica y militar, que se utilizan en multitud de propósitos, desde la fabricación de imanes para los vehículos eléctricos, como componentes para la energía eólica, pero también en equipos médicos avanzados y sobre todo en tecnología militar, misiles guiados, radares de defensa. No nos tenemos que dejar engañar por el nombre. Lo de raras no viene de la escasez presunta de estos componentes, sino por lo complicado, lo difícil que es su procesamiento y su extracción. Además, esos procesos son especialmente contaminantes, lo que limita su producción a pocos países con la infraestructura industrial adecuada, que por cierto, ahora mismo no tiene Ucrania y que por tanto puede ponerlo sobre la mesa como un argumento para recibir ayudas, pero hasta que fuera viable su industria de tierras raras pasaría bastante tiempo. Hay que recordar que China domina actualmente el 85% del procesamiento global de tierras raras y esto le otorga un poder estratégico inmenso, que Estados Unidos ha intentado reducir su dependencia de China en este ámbito, buscando nuevos proveedores, y que en ese contexto tanto Ucrania como Rusia podrían ser unos actores clave en la geopolítica de las tierras raras, afectando en todo este contexto a las negociaciones de paz en Ucrania. Bien es cierto, como decíamos, que Ucrania tiene unas importantes reservas de tierras raras, pero también hay que recordar no solo la dificultad de su extracción y de su proceso, sino que están localizadas precisamente en la región del Donbass y en las cercanías de Zaporilla, donde la famosa central nuclear, al menos las reservas más conocidas y más relevantes, y esas son zonas que ahora mismo están en pleno conflicto con Rusia. Por lo tanto, hay que diferenciar entre tener reservas y ser un proveedor fiable. Hay que tener una industria especializada, como digo, altamente contaminante, costosa, y de eso ahora mismo Ucrania carece totalmente. Por otro lado, se ha echado ya un vistazo al documento, tanto en lengua ucraniana como en lengua inglesa, que va a tener que firmar Volodymyr Zelensky cuando acuda a esa cita en Washington. Un documento que deja muy claro que se forma un fondo de inversión en la zona, en Ucrania, y que va a provenir los fondos para ese fondo de inversión del 50% de los ingresos que cualquier tipo de materia prima produzca a partir de ahora en Ucrania. Y esto, así de partida,
antes de ahondar más y de ver cómo se interpreta, porque todos los textos legales, lo sabemos, son interpretables, a uno le viene a la cabeza lo que sucedió en el siglo XIX con las potencias occidentales y la China de la decadencia imperial. No es tan lejano de los acuerdos desiguales de Nankín, que tanto han dado que hablar posteriormente. Habría que pensar si Donald Trump está empujando a Ucrania, que lucha por su supervivencia de forma desesperada, a un acuerdo comercial desigual, porque quizá alguien tendría algo que decir sobre la moral de un tipo de acuerdo de este tipo. El hecho, eso sí, es que si Estados Unidos logra controlar las tierras raras de Ucrania, conseguirá reducir su dependencia de China. Además, y en paralelo, aumentará su influencia estratégica en Europa Oriental, aunque habrá que hacer inversiones multimillonarias en esas infraestructuras que hemos mencionado son necesarias en tecnologías de procesamiento, y volvería a poner a Ucrania en el foco de una guerra, en este caso sería de materias primas, comercial, entre, en este caso, Estados Unidos, China y Rusia, y con el componente que venimos hablando habitualmente de una Europa occidental completamente fuera de juego. Rusia se posiciona como proveedor alternativo a China, busca dividir a Occidente, ofrece beneficios económicos a Washington a cambio de las concesiones políticas en Ucrania en todo este proceso que está en marcha para terminar con el conflicto que ya cumple 3 años. Por lo tanto, esta estrategia de realpolitik que está manteniendo Donald Trump, que por un lado le pone carita a Vladimir Putin y no descarta cualquier tipo de acuerdo con él, pero por el otro, y con la otra mano, firma un acuerdo desigual para aprovecharse de Ucrania, lo que hace es descolocar a Europa, demostrar que el America First es un argumento clarísimo para Trump, relega a la Unión Europea al papel de financiador de la reconstrucción y nos pone bien a las claras que lo que está en juego en todo esto no es solo, ni mucho menos, la paz en Ucrania. Lo que está en juego es el liderazgo tecnológico y militar de las próximas décadas y que a Estados Unidos no le importa hacerlo con Dios o con el diablo, pero quiere tener un socio. Nos vamos ya al tiempo de publicidad, un alto en el camino, luego los titulares con Blanca el Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Abordamos ya toda la información internacional relevante, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos primero con Hamás, que entrega a Israel los cuerpos de 4 rehenes muertos. El presidente israelí Isaac Herzog ha confirmado que los 4 cuerpos entregados por Hamás esta pasada noche corresponden a los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023. Tras la entrega de los rehenes, Hamás ha confirmado la liberación de un total de 642 prisioneros palestinos. Volodymyr Zelensky prepara su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump. Al presidente estadounidense le insistirá en recibir garantías de seguridad de Estados Unidos frente a Rusia para firmar el acuerdo con Washington que permitirá a Donald Trump beneficiarse de los recursos naturales ucranianos. Estados Unidos y Rusia vuelven a verse las caras en Estambul. Representantes de Rusia y Estados Unidos se reúnen este jueves en Estambul para intentar avanzar en sus relaciones diplomáticas bilaterales en un contexto de su acercamiento para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entre tanto, Trump, que no para, recibe este jueves en la Casa Blanca a Keir Starmer. Un encuentro que estará marcado por las crecientes fricciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos tras el acercamiento de Washington a Moscú y sus fuertes críticas a Kiev. Por cierto, que en las últimas horas Donald Trump ha anunciado que impondrá aranceles del 25% a los productos europeos. Seamos honestos, la Unión Europea se formó para fastidiar a Estados Unidos. Ese es el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy el presidente. Austria tendrá un gobierno tripartito y europeísta. Austria tendrá un gobierno de coalición formado por el conservador OVP, el socialdemócrata SPO y los liberales de Neos. El pacto deja fuera al FPO, ganador de las elecciones con casi el 29% de los votos, pero que ha fracasado en su intento de formar gobierno. Nos vamos a China porque empleó 45 aviones y 14 buques en las maniobras militares con fuego real que desarrolló frente a Taiwán. Según el Ministerio de Defensa taiwanés, con estos ejercicios China violó abiertamente las normas internacionales al delimitar sin previo aviso un área marítima con el objetivo de realizar entrenamientos de disparo. La pasada semana Australia y Nueva Zelanda también cargaron duramente contra China después de que Pekín llevase a cabo unas maniobras con fuego real cerca de sus costas sin que sus autoridades dieran aviso previo, lo que obligó a desviar varios vuelos comerciales. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora afrontamos todas estas informaciones, pero de forma más detallada, Blanca. Sí, en ceremonias y de noche. Así ha sido la entrega por parte de Hamás a Israel de los cuerpos sin vida de 4 rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Tras la entrega, Tel Aviv ha reanudado la liberación de prisioneros palestinos. En total, más de 600 han abandonado las cárceles israelíes en las últimas horas. San Rubén Gil. Israel ha soltado a más de 600 presos palestinos como intercambio por la entrega de los restos mortales de 4 rehenes israelíes fallecidos durante su cautiverio en Gaza. Es el último canje de la primera fase de alto al fuego que termina este sábado. En esta ocasión no ha habido fallos. El presidente israelí Isaac Herzog ha confirmado que los 4 cuerpos entregados por Hamás corresponden a los rehenes secuestrados: Itzik El-Garat, Ohad Yahalomi, Shlomo Mansur y Sadi Idan. Tras la entrega de los cadáveres, que se ha hecho de noche y sin ceremonias, Israel ha soltado a los presos palestinos que tenían que haber sido puestos en libertad el pasado sábado. Netanyahu se había negado como protesta por las ceremonias públicas con mensajes propagandísticos que jamás había organizado en las liberaciones y entregas de los cadáveres anteriormente. Tras este último intercambio, Israel ha recibido los 33 primeros rehenes, 25 de ellos vivos y 8 muertos, que jamás se comprometió a entregar en esta primera fase del alto al fuego que arrancó el pasado 19 de enero a cambio de la liberación de 1.900 presos palestinos. La segunda fase del acuerdo prevé la salida del resto de rehenes y la retirada total del ejército israelí de la Franja de Gaza. De momento se desconoce cuándo comenzarán las negociaciones, que deberían haber empezado hace semanas. Tras la entrega de los cuerpos y tras su identificación, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que los 4 rehenes fueron asesinados durante su cautiverio en Gaza. Uno de ellos, además, Shlomo Mansur, fue asesinado el mismo día de la masacre del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue retenido en la Franja. Y mañana el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky firmarán en la Casa Blanca el acuerdo por el que Ucrania compartirá sus recursos naturales con Estados Unidos. El presidente Zelensky vendrá el viernes, ahora está confirmado, y vamos a firmar un acuerdo que será muy grande. Quiero agradecer a Howard y a Scott por el trabajo que hicieron al armarlo. Realmente es un trabajo increíble y eso será sobre tierras raras
y otras cosas. Nos esperan probablemente 350.000 millones de dólares. Europa le esperan 100.000 millones de dólares. $100 billion. Preguntado por si Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad a Ucrania tras la firma del acuerdo de las tierras raras, Trump no se compromete. Bueno, no voy a hacer muchas más garantías de seguridad. Haremos que Europa haga eso porque Europa es su vecino de al lado, pero nos aseguraremos de que todo vaya bien, ya que, como saben, nos asociaremos con Ucrania para las tierras raras. Necesitamos mucho las tierras raras. Tienen grandes tierras raras. Zelensky, sin embargo, insiste en pedir garantías de seguridad a Estados Unidos. Por supuesto, dice Zelensky, analizamos el nivel de apoyo de cada socio, Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Analizamos qué es insustituible y qué se puede sustituir. Trabajamos para garantizar que las posiciones ucranianas estén protegidas en cualquier caso. Y esta es una de las condiciones clave que se garantice, dice Zelensky, la paz en Ucrania. Con todo, como decimos mañana en la Casa Blanca, Donald Trump y Volodymyr Zelensky rubricarán finalmente su acuerdo sobre las tierras raras tras una negociación compleja. Gemma González. Desde el principio, Trump puso sus ojos en las tierras raras ucranianas. Quería acceso a los minerales de Ucrania para cobrarse el dinero que Estados Unidos ha destinado a ayudar a ese país a defenderse de la invasión rusa iniciada en 2022. Zelensky se mostró en principio reticente a aceptar los términos propuestos por Trump, pero reconoció que necesitaba firmar la propuesta estadounidense para seguir recibiendo apoyo en materia de seguridad de Washington. Las tierras raras contienen metales y otras materias primas esenciales para la producción de productos tecnológicos avanzados, especialmente aquellos vinculados a la transición energética, pero también electrónicos de consumo, infraestructuras de inteligencia artificial y armamento. Ucrania tiene depósitos de 22 de los 34 minerales identificados como críticos por Bruselas. Antes de la invasión rusa, Kiev era proveedor clave de titanio, con una producción de aproximadamente el 7% del total en 2019. También contaba con reservas de 500.000 toneladas de litio y poseía una quinta parte del grafito mundial. Ahora, y tras la invasión, el 40% de los metales ucranianos están en territorio ocupado. Rusia controla además al menos 2 yacimientos de litio, uno en Donetsk y otro en Zaporilla. La razón principal de por qué Trump está tan interesado en las tierras raras ucranianas es por China. En las últimas décadas, el gigante asiático se ha convertido en líder tanto en la extracción como en el procesamiento de minerales de tierras raras, con entre un 60-70% de la producción mundial y casi un 90% de la capacidad de procesamiento. La dependencia estadounidense de China en esta cuestión preocupa a Trump, ya que estos materiales son necesarios para tecnologías muy sofisticadas, desde automóviles eléctricos hasta equipos militares. Y hoy Donald Trump y Keir Starmer se reunirán en un contexto marcado por los acercamientos entre Washington y Moscú, pero ¿podrá Starmer obtener la ayuda del presidente estadounidense y alejarlo de Putin? Pablo Llanoné. Lo cierto es que no hay mucha esperanza en torno a esta cuestión. Donald Trump ha declarado que las garantías hacia Europa en términos de seguridad son escasas y que su mayor prioridad, como veíamos, son las tierras raras de Ucrania. Este interés económico de fondo sigue dejando de lado a la Unión Europea y dibuja un horizonte fanganoso para la visita de Starmer, que podría correr el mismo sino de Macron. El mandatario galo en su visita a Trump el lunes no obtuvo mucho salvo un apretón de manos amistoso. Aún así, todavía es pronto para sacar conclusiones. Keir Starmer ya ha hecho un llamamiento a la creación de una nueva relación entre Estados Unidos y Reino Unido. Entre tanto, ha impulsado esfuerzos para allanar el camino hacia la complicidad con el magnate, tras anunciar que Londres subiera la inversión en defensa al 2,5% del PIB para 2027. Esta es una noticia que suena bastante bien para Washington, después de las exigencias de Trump al respecto. Por otro lado, ambos mandatarios han hablado ya por teléfono sobre la posibilidad de que Trump viaje a Reino Unido. Este sería su primer destino al extranjero como presidente, lo que reforzaría la idea de esa relación especial entre ambos países, o esa relación renovada que Starmer aspira a confeccionar. En contra de estas ventajas en las conversaciones, sin embargo, sobrevuela la cuestión de las Islas Chagos.
En este archipiélago se encuentra una base naval y aérea estratégica muy conveniente para Washington, que recientemente ha posado la mirada en el Índico tras anunciar inversiones en defensa en colaboración con Nueva Delhi. Pues bien, Starmer anunció en octubre que daría la soberanía de estas islas, las Chagos, a Mauricio, algo que es percibido como un peligro para los intereses de Donald Trump. Esta serie de situaciones dejan un sabor agridulce que previsiblemente se mantendrá tras las conversaciones de hoy. De hecho, el último anuncio de aranceles del 25% a la Unión Europea podría ser un factor más de peso para torcer el encuentro, Pablo. Muy posiblemente será una razón de distanciamiento, teniendo en cuenta el mensaje hostil que subyace a la decisión del empresario neoyorquino. Seamos honestos, la Unión Europea se formó para fastidiar a Estados Unidos. Ese es el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy el presidente. Por si esto fuese poco, también se ha lanzado a acusar a la Unión Europea de haberse aprovechado de Estados Unidos. La respuesta de Bruselas a estas declaraciones llegan de diversos frentes. Por un lado, en un comunicado, la Unión Europea ha dicho que el bloque de 27 naciones no pretende socavar a Estados Unidos. Se trata, dice, del mayor mercado libre del mundo, que ha creado un beneficio económico para las empresas estadounidenses que trabajan en y con el continente. También nos llegan estas palabras de Pedro Sánchez. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. El anuncio de aranceles llega tras la cancelación del encuentro entre la alta diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que dificulta el diálogo sobre los aranceles. Con esto, Trump hace uso una vez más de su retórica agresiva y poco detallada para poner sobre las cuerdas a otras naciones, en este caso a 27 al mismo tiempo. Los gravámenes, por lo pronto, se aplicarán, dice, de manera general, pero tendrán especial énfasis en la industria automotriz. Desde la Unión Europea hay garantías de que este proteccionismo recibirá una respuesta inmediata, abriéndose así una nueva escalada de tensiones comerciales. Guerra de aranceles que, sin embargo, sigue en el páramo del alto el fuego entre Canadá, México y Estados Unidos. Ayer Donald Trump aplazó la entrada en vigor de los aranceles del 25% hasta el 2 de abril, Pablo. Así avanzaba su decisión el empresario en su primera reunión de gabinete. 2 de abril para Canadá y para todo. Bueno, tenemos el fentanilo relacionado. Es una pausa. Si pueden demostrar al presidente que han hecho un excelente trabajo, eso es lo primero en 30 días, pero luego el arancel general es el 2 de abril. Se trata de la respuesta a las nuevas concesiones que Ottawa y México han ofrecido a Washington para retrasar estos aranceles. Ambas naciones han logrado además que haya un descenso en los cruces fronterizos ilegales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, anunció el 3 de febrero el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, a cambio de la pausa de un mes a los aranceles. De esta manera, Washington premia con algo de oxígeno a las dos naciones, oxígeno que Canadá está invirtiendo en la búsqueda de aliados europeos que puedan servirle de ayuda para prepararse ante el impacto arancelario. La ministra de Exteriores canadiense, Melanie Joly, ha explicado que esta es la razón por la que en los pasados 10 días ha viajado a París, Londres, Múnich y Bruselas. Estos nuevos acercamientos podrían concatenarse a lo largo de este mes a raíz de nuevos anuncios. El 2 de abril es una fecha muy señalada para el comercio global, ya que no solo entrarán en vigor estos aranceles a Canadá y México, sino que, de acuerdo a Trump, ya no quedarán más anuncios por hacer. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora vamos con el cuarto poder, con cómo las cabeceras más relevantes de ámbito internacional nos cuentan las cuestiones más importantes de la geopolítica. ¿Lo hacemos? Lo hace Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Por tercer día consecutivo, Taiwán y China se encuentran en el punto de mira de la prensa internacional. Fox News nos informa de lo último. Taiwán ha movilizado su armada y fuerza aérea después de que China haya lanzado ejercicios con fuego real sin previo aviso, una medida condenada flagrantemente por Taipei. Y, por cierto, sobre Taiwán también nos habla Russia Today. Como es habitual en el medio ruso, se hace eco de lo que Donald Trump dice sobre un asunto. El presidente estadounidense se ha negado a responder a una pregunta de un periodista sobre si permitiría que China tomase el control de Taiwán por la fuerza.
Yo nunca comento sobre eso, no comento ninguno porque no quiero ponerme nunca en esa posición. Y si lo dijera, ciertamente no te lo estaría diciendo a ti, se lo diría a otras personas, tal vez a personas alrededor de esta mesa. Acto seguido, el mandatario ha afirmado que tiene intenciones de cooperar con Pekín. De hecho, ha invitado a Jinping a Washington para colaborar y alcanzar inversiones. Eso sí, ha asegurado que Beijing no podrá aprovecharse de Washington. Hoy finaliza el Festival Kumbh Mela de la India. Reúne a más de 400 millones de personas a lo largo y ancho del río Ganges. La mayoría de medios observadores se visten de ternura, hablan del encuentro como quien habla de una curiosidad. Ese es el caso de The Wall Street Journal, que recalca que el festival acoge a más personas que ciudadanos de Estados Unidos. Entre tanto, los medios locales, como Times of India, reciben con cercanía las palabras del primer ministro de Narendra Modi sobre el encuentro. Ha dicho que se trata de un momento de unidad nacional y de despertar cultural. Eso sí, muy distinta, Pablo, es la cobertura que, sin embargo, llega desde el vecino del norte y rival desde China, que es, como digo, uno de los principales contendientes de India en la región. The South China Morning Post recoge algunos momentos trágicos vividos a lo largo de las semanas de duración que abarca el encuentro. Según el medio, debido a estampidas, tanto de camino al encuentro como una vez allí, han perdido la vida unas 50 personas. Cambiamos nuestro punto de interés para hablar de la reunión de Keir Starmer con Donald Trump. El foco estará puesto en la guerra de Ucrania, la cuestión de la defensa, y nos llegan distintas perspectivas. Vamos a hacer, Pablo, un breve repaso de los titulares de la tríada estadounidense al respecto. Esa tríada tan diferenciada. The Washington Post habla de que el primer ministro británico va a tratar de persuadir a Donald Trump en su intento de luchar tanto por la posición de Gran Bretaña como por la de Europa. The New York Times, por su parte, lo que adopta es una postura más suave. Dice que Starmer ofrecerá apoyo a Trump en términos de defensa, una retórica más suave respecto a la de The Washington Post. Y entre tanto, el Wall Street Journal, el otro periódico estadounidense en el podio, no ha cubierto todavía el encuentro, pero podemos quizá esbozar un poco cuál es su opinión sobre Starmer a partir de un artículo que publicaba recientemente. Este artículo se titula «Starmer es un peligro para Trump» y se justifica en lo siguiente. El primer ministro británico anunció en octubre que el Reino Unido cedería la soberanía sobre las Islas Chagos a Mauricio. Estas islas son un archipiélago administrado por Gran Bretaña en medio del Océano Índico y ocupa un rol estratégico clave para Washington. Allí se encuentra una base aérea y naval conjunta que brinda apoyo logístico a las fuerzas que operan en el Golfo Pérsico. Nos vamos a otro tema. Kyiv Independent, el periódico de Ucrania, nos cuenta que el candidato presidencial rumano de extrema derecha ha sido detenido y acusado en una investigación electoral. Khalid Georgescu, el candidato prorruso con buenos lazos con la Casa Blanca de Donald Trump, se convirtió en el favorito en la carrera presidencial de Rumanía en la primera vuelta de la votación el 24 de noviembre. El Tribunal Constitucional de Rumanía entonces anuló esos resultados después de revisar evidencia de manipulación organizada desde el exterior, posiblemente aludiendo a Rusia. Pues bien, el 4 de diciembre las autoridades rumanas desclasificaron evidencia de lo que describieron como una campaña en las redes sociales altamente organizada y respaldada por un actor estatal con el objetivo de impulsar a Georgescu. Esto ha llevado a que el candidato presidencial rumano y populista de derecha, Khalid Georgescu, sea detenido por la policía el 26 de febrero y acusado por los fiscales por presuntos delitos relacionados con las recientes elecciones del país, cuya segunda vuelta será el 4 de mayo. La participación de Georgescu es de momento una incógnita. Nos vamos hasta Francia, donde escuchamos a Le Monde, somete al escrutinio geopolítico un tema. Ayer le tocaba a Russia Today con Elon Musk, hoy le toca al rotativo galo, pero en este caso también con el empresario de Tesla. Por lo general, el medio francés tiene una manera más tranquila y aséptica de tratar la información, por lo que no es de esperar toparse con titulares como los del Russia Today, un tanto más sensacionalistas quizá. Lo que encontramos en Le Monde es una actitud negativa hacia Musk, diferente a la positiva del Russia Today. Es habitual que el medio galo sugiera que Musk se está beneficiando económicamente de su rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, como reza este titular. Elon Musk blande la fantasía del fraude para recortar el gasto público. Se pone el énfasis especialmente en los recortes legales, ya que de esta manera se legitima su asalto a la burocracia. Se prosigue con enfoques similares en titulares como este. El imperio de Elon Musk se ha beneficiado de 38.000 millones de dólares en contratos y ayudas gubernamentales. O en titulares como este otro. Tan pronto como Elon Musk entró en el poder federal, su riqueza y poder despegaron como un megacohete de SpaceX.
Con esto podemos concluir que el acercamiento de Le Monde hacia Musk es algo más negativo y más centrado en su rol como empresario oportunista que como político neutral. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, Horeca Professional Expo, el mayor evento de innovación para hostelería. Descubre las últimas tendencias y productos en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, maquinaria de la mano de más de 800 marcas expositoras junto a más de 700 expertos que presentarán las estrategias y claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 10 al 12 de marzo en IFEMA Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Las tierras raras, ¿cuánto estamos oyendo hablar de ellas últimamente? Quizá cuando comenzábamos a tratarlas hace ya un par de meses o 3, para muchos de quienes se interesan por la geopolítica, incluso siendo este un asunto concreto y especializado, no habían oído hablar de ellas. Ahora hemos oído hablar mucho y están más de actualidad que nunca. Lo están con ese argumento que pueden ser para un posible apoyo de Estados Unidos a Ucrania a cambio de lo que China no les quiere vender a los estadounidenses. Por eso viaja Zelensky a Washington. Hay mucho que matizar, mucho que hablar, y lo vamos a hacer con Lucía Camporro, que es ingeniero de minas, con máster en gestión de riesgos financieros, y está haciendo además un doctorado en ICADE sobre inversión en materias primas críticas y tierras raras en particular, así que nos viene al pelo. Lucía, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos. Un placer, porque al final se trata de que hable de estos asuntos tan concretos, gente que los conoce. Hemos hablado alguna vez ya de ello, pero recuérdanos de forma ligera, de forma breve, pues qué son las tierras raras. Vale, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Cuando estudiábamos allí, bueno, algunos por BUP, otros por tercero de la ESO, sí. La tabla periódica de los elementos más o menos todo el mundo tiene en la cabeza. Tiene una forma de U, y luego hay dos líneas ahí abajo de las que prácticamente nadie se acordaba o nadie se acordaba hasta ahora. Pues las tierras raras son un grupo de 17 elementos, 2 de los que están metidos precisamente en la parte de la U, de los metales de transición que se conocen, y los otros 15 son la primera línea de las dos de ahí abajo que al principio nadie les prestaba atención, que es el grupo de los lantánidos. Y ese conjunto de 17 son las famosas tierras raras. Dicen, corrígeme si me equivoco en cualquier cuestión técnica, que para eso estás tú aquí, que en realidad lo de raras es por otras cuestiones, pero que en realidad tampoco son extremadamente escasas, que están en muchas partes del mundo, pero bueno, tienen sus peculiaridades, ¿no? Correcto. De hecho, a mí me gusta bastante decir que ni son tierras ni son raras. O sea, son de hecho son metales, bueno, son óxidos metálicos lo que se busca a la hora de procesar. Y no es que no sean abundantes, ¿vale? Eso es un punto importante. No es que no abunden en la corteza terrestre, es que están, digamos, controladas por muy pocos países. Y aquí matizo también, no es lo mismo tener tierras raras a nivel mina, es decir, puede haber yacimientos repartidos por distintos puntos del globo, y en el caso de China, que actualmente es el líder de las tierras raras, controla, para que os hagáis una idea, el 60% de la producción en el mundo y el 85% del refinado. Es decir, si yo voy a una mina y cojo las tierras raras, digamos, en forma de mineral bruto, yo realmente con eso no puedo hacer baterías. Eso hay que procesarlo. Entonces, Una cosa es dominar lo que es la materia prima que extraes de la tierra, y otra, tener la tecnología para poder darle forma para que tú la puedas utilizar en un producto final.
Por eso me parece tan aventurado en el acuerdo en concreto, claro, porque puede tener reservas, puede tener 20.000 yacimientos Ucrania, tener, pues reservas importantes de alguno de estos óxidos metálicos, pero al final, hasta que se ponga en marcha, hasta que se pueda procesar, además tengo entendido que es bastante contaminante el proceso, con lo que todo eso son elementos que dices, ¿cómo se está firmando algo a cambio de un acuerdo tan inmediato, pero con una vista a tan largo plazo? Claro, o sea, bueno, como bien dices, el impacto medioambiental hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, es algo que, por ejemplo, aquí en España deberíamos estar especialmente orgullosos de la buena gestión que se hace a nivel ambiental de los recursos que explotamos y de la posterior rehabilitación. Pero en estos casos, claro, yo no puedo poner la mano en el fuego por cómo se está gestionando una mina que tiene un potencial interés de óxido de neodimio, por dar hablar de un elemento en particular, que es uno de los que, dentro de las 17 tierras raras... Ese es de los pocos que nos suenan, por los imanes. Por los imanes permanentes, correcto. Digo que son 17, pero claro, no me va las 17. O sea, también dentro de las 17 también me interesan más unas que otras. Claro. Dependiendo de la mina, de la empresa y de todo, es un punto muy, muy importante tener en cuenta, el impacto que tú dejes detrás. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta es que sí que es verdad que se habla de potenciales yacimientos de tierras raras en Ucrania, pero una cosa que no llega a estar perfectamente clara es hay que diferenciar entre qué es un recurso y qué es una reserva. Es decir, o sea, puede haber elementos de tierras raras en un yacimiento, pero puede que no sean económicamente explotables, o puede que no haya, si yo estoy buscando, por ejemplo, óxido de neodimio, puede que haya otros óxidos de tierras raras, pero si estoy particularmente buscando ese, o el prasiodimo o el disprosio, por ejemplo, que son 3 de los que se utilizan en motores eléctricos y particularmente interesantes en defensa, por eso Trump también está bastante potente en este acuerdo y es el que le ha tendido la mano. Y no sabemos realmente a ciencia, o sea, no hay la suficiente investigación en exploración para conocer la calidad y la cantidad y poder discriminar entre recurso, que es un yacimiento que tiene contenidos, y reserva, que es uno que tiene contenidos económicamente viables de explotar. Qué bueno, es un matiz más que interesante. Hablábamos fuera de micro sobre la importancia que tiene, por ejemplo, para una industria tan pujante como es la de la defensa, que además ahora está más de actualidad que nunca, con las exigencias de Donald Trump pidiendo más inversión, con la Unión Europea diciendo, bueno, vamos a derivar recursos de otros ámbitos hacia la defensa. El hecho de tener una capacidad en este caso ya bien instalada, de una industria de tierras raras, y que si sube el precio o si... Bueno, al final eso lo que hace es hacer a las compañías de este ámbito más potentes, si cabe, ¿no? Correcto, pero también hay que tener en cuenta que si sube el precio de las materias primas, el desembolso que tienen que hacer para extraer ese metal también se encarece. De hecho, no es la primera vez ni la última que pasa. En el caso de las tierras raras, tal como están decotizadas, no lo creo, pero sí que ha habido minas metálicas y no metálicas que se han visto que dejaban de ser económicamente rentables por un exceso de producción, de subida de precio de su metal, del valor de mercado, por ejemplo, imagínate, el cobre tuvo durante la pandemia más o menos, el cobre y el níquel, que son también metales que se utilizan en la electrificación, y el níquel en las baterías también. El níquel, de hecho, en el 2022, en la Bolsa de Metales de Londres, la LME, los futuros de níquel los tuvieron que, por primera vez en la historia, cortar. Parar la cotización, ¿no? Claro, porque llegaron a pasaban, si no, los $100.000. Qué barbaridad, ¿eh? Es que no somos conscientes de todo lo que se mueve en este ámbito, la verdad. Y entonces, es que es interesantísimo y además es muy especializado. Sí, es un mundo muy particular. Yo invito a todo el mundo a aprender sobre este mundo. En España, ¿cómo andamos de tierras raras y de su gestión? Pues tenemos. De hecho, hay más de un yacimiento. De hecho, en Galicia hay identificadas tierras raras, pero insisto, hay luego que investigar e invertir en exploración para poder definir, en función de cómo esté el precio de mercado, si es un recurso o es una reserva, que es la puntualización que hacía antes. Y hay otro yacimiento también interesante que está en Castilla-La Mancha, que es el proyecto Matamulas, que se está intentando volver a sacar adelante, pero que la situación real es que en 2017 le denegaron el permiso de explotación por cuestiones medioambientales. Sé que
siendo precisos, las tierras raras son esos 17 elementos, pero luego hay otros materiales o elementos que la parte técnica me cuesta, que también son interesantes. Y hace poco escuchaba hablar de un volcán submarino en Canarias. Tropic. Que tiene telurio. Dices, pues otro elemento que también es importante y que hay que saber gestionar y que incide en las relaciones geopolíticas, porque seguro que Marruecos, que no solo le gustan los caladeros de la costa del Atlántico, del África Atlántica, también tendrá interés en este elemento, ¿no? Porque al final hay que saber también defender dónde están tus recursos. O justo, mira, concretamente ese yacimiento submarino que, ahora mismo la minería submarina no está lo suficientemente desarrollada a nivel tecnología para poder ponernos a extraer ya eso, ¿vale? Eso es un punto también importante, estamos hablando a futuro. Ese yacimiento está en aguas internacionales y, de hecho, hace un par de años, cuando empezó todo el conflicto por el Sáhara Occidental, de que España cuando se reconoció. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo, las Naciones Unidas son los que deciden quién tiene derecho de exploración y de explotación cuando se trata de yacimientos submarinos en aguas internacionales. Si España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, midiendo desde el Sáhara, ellos están más cerca. Claro. Y eso, por eso decía, ¿sabes? Que hay que defender ese tipo de recursos. Yo totalmente a capa y espada, totalmente de acuerdo. Además, teluro, por abrir un poco el melón, tenemos las tierras raras, ¿vale? Se engloban dentro de un listado que define la Unión Europea, está también el de Estados Unidos, pero el nuestro concretamente ahora mismo en vigor es el listado de materias primas críticas, publicado en marzo de 2023, es el último. La Unión Europea desde el 2011 lo renueva cada 3 años. El actual listado incluye 34 materias primas, entre las cuales están las tierras raras, y no se incluye las tierras raras como 17, sino como tierras raras pesadas y ligeras, es decir, 2. Hay otras 30. Qué bueno. Claro, hay otros 32 elementos de interés que se consideran críticos. Y esa lista no ha hecho más que subir de 14 que teníamos identificadas en el 11 a 34 en el 2023, que es la actual lista. Ahí está también metido el litio, por ejemplo. Qué bueno. Otro elemento interesante que tanto da que hablar. Que tanto da que hablar y que también está precisamente dentro de este acuerdo preliminar que de momento, ahora mismo está en estado preliminar, mañana va Zelensky a Washington a ver qué pasa, pero está también incluido el litio, por ejemplo, porque en la zona el sur, desde Crimea más o menos, cuando ya va subiendo dirección al Donbass, hacia el oeste del país, que es donde está la parte interesante, es precisamente donde se localizan estos yacimientos de interés. Vamos a ir terminando. Yo casi te pediría, desde un punto de vista técnico, que te mojes. Este acuerdo, vamos a poner que se firma sin ningún contratiempo. A mí me da la sensación, quiero que tú opines, de que es un brindis al sol, porque la industria no está. Claro. Y ni sabes si son operativas lo que tú decías, esos minerales para poder explotarlos, ni... Totalmente de acuerdo. Es un brindis al sol, estoy de acuerdo, porque no hay la suficiente información al respecto, pero es que, ¿qué haces? China está dominando totalmente el sector, Estados Unidos quiere a toda costa intentar minimizar su dependencia de China. Es que eso... O ahora mismo tienes esa oportunidad. O pasar por el aro, ¿no? O pasar por el aro, y a Estados Unidos no le gusta especialmente pasar por el aro. Entonces... Con esta reflexión nos vamos a quedar, porque hemos aprendido en este caso, las cuestiones relativas desde el punto de vista de la minería, de las tierras raras, y eso ha sido gracias aquí a Lucía Camporro, ingeniera de minas, y muchas otras cosas, porque además está también con Rheinmetall, hay asociaciones de minería de por medio, pero sería muy prolijo mencionarlo. Lucía, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.
¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Hablamos ahora de geopolítica, pero lo hablamos intentando acudir a la historia, a los bloques y a ese incremento, a esa pedagogía que nos gusta hacer. Hoy la afrontamos con las relaciones entre Portugal y sus antiguas colonias africanas, que me parece que han sido menos estudiadas que otras más conocidas, pero sabemos que hay lazos, hay asociaciones, tenemos los países africanos de lengua oficial portuguesa o la Comunidad de Países de lengua oficial portuguesa, instituciones que nos gustaría saber si realmente funcionan al final como centros, como lobby o como grupos de aglutinación de iniciativas geopolíticas. Pero esto, ¿a quién se lo preguntamos? Pues a Juan Pérez Miranda, que es vicerrector de Internacionalización y profesor del College de la Universidad Francisco de Vitoria. Juan, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Rafa, por la invitación. Encantado de estar aquí. Te preguntaría lo primero, siendo conscientes de que incluso puede haber un paralelismo España, las naciones americanas, ¿cómo ha evolucionado la relación de Portugal con sus antiguas colonias, especialmente las africanas, de habla portuguesa, desde el fin del colonialismo, que sabemos se produjo durante el siglo XX? ¿Cómo ha evolucionado esa relación? Pues, como tú decías, es quizá un poco desconocido para nosotros desde España, pero es verdad que Portugal desde el siglo XV fue pionero en la navegación marítima y de ahí viene su contacto con las costas de África. Durante 450 años tuvo esta relación histórica como colonia y hasta el año 1975 es cuando se empiezan a independizar estos países, que es cuando empiezan ya a constituirse como estados. Es verdad que la descolonización fue muy rápida, muy súbita, debido también al cambio de gobierno de Salazar en Portugal, casi inesperada, y de hecho fue de las más tardías de África, que empiezan en los años 60, la francófona y la colonización de la Commonwealth o británica, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? Que quizá esos países no estaban preparados para asumir pues su identidad como país, como Estado, y durante los años sucesivos, particularmente en Angola y Mozambique, hubo guerras larguísimas, muchas veces de facciones que luchaban, y en esos años también fue teatro de operaciones en la Guerra Fría de las superpotencias. Estados Unidos y Sudáfrica fundamentalmente apoyaban algunos movimientos y la Unión Soviética otros. De tal manera que podríamos decir hasta que, digamos, los años 80 más o menos, que coincide con la incorporación de Portugal junto con España a la Unión Europea, es cuando se empieza a tener una estrategia de relación como país liderada por Portugal, y ya en el año 83 el ministro de Asuntos Extranjeros, como dicen en Portugal, propone la creación de este área, año 83, que se formaliza en el año 86, que precisamente quería aprovecharse de este caudal cultural con una mirada muy de cooperación al desarrollo, que es el primer foco, ¿no? Y este es un poquito el resumen rápido. En esta comunidad, vamos a decir, que tiene esa esencia común, supongo que Brasil, por cuestiones obvias de tamaño, PIB, demografía, y Portugal, por ser la antigua metrópoli, serán las dos voces dominantes, ¿no? ¿O no? Efectivamente, como decía, en el año 86 se inicia este movimiento y lo lidera Portugal, y tiene dos focos, específico de África, ¿no? Que estamos hablando de 5 países, más grande Angola, luego Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Esos son los 5 países. Y luego, digamos, como en círculos concéntricos, se habla de la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. La comunidad es más amplia, que ya incluye Brasil y Timor, que Timor ya es país independiente desde el año 2002, antes no lo era, pero Timor ya se incluía. Entonces tenemos como dos círculos, los países de lengua africana, y Portugal, digamos, tiene la visión de ser como el país que liga estos países africanos con la Unión Europea, claro, que es precisamente, aunque el inicio es por lengua y cultura, tiene esta idea de desarrollo, programas de desarrollo de la Unión Europea, y también pues establecer, por ejemplo, como en caso de Cabo Verde, hay un acuerdo especial con la Unión Europea. Entonces, podemos decir que Portugal ve ahí el interlocutor, igual que podemos decir que España quiere ser el países de América. Claro. Y luego Brasil, efectivamente, es un país grande, que yo creo que la mirada de Brasil tiene que ver más con su papel de país potente económico del sur, del llamado sur global, y también de los BRICS, ¿no? Y ahí está la interacción, ¿no? Que Brasil podía ser la conexión con los BRICS, estos grupos que intentan ser pues otro polo económico frente a Estados Unidos, ¿no? Y ahí también está la conexión. Hablaba hace unos días con el embajador de Brasil en España, en esa misma silla, y le comentaba, es que la costa oriental de Brasil está más cerca de África que del punto más occidental de Brasil. Sí. O sea, para entender cómo se posiciona todo esto y cómo al final puede haber un puente perfectamente entre Brasil, además con sus raíces, no solo portuguesas, sino africanas, y en toda esta comunidad. No obstante, Juan, yo me gustaría saber si todo esto, que son buenas palabras, teniendo en cuenta que al final viene de una realidad colonial, puede ser interpretado en algún país africano, por ejemplo, como una suerte de neocolonialismo. No sé si tiene Portugal bases militares o acuerdos de defensa con estos países. Sí, la cuestión militar tiene, curiosamente, los orígenes en la Guerra Fría, porque Rusia, con todos esos países, fue muy activa militarmente. De hecho, Rusia ha sido tradicionalmente la Unión Soviética la que ha formado los cuadros militares en estos 5 países, curiosamente. Entonces, no es tanto que hubiese en la descolonización una presencia militar. Sin embargo, como estos países progresivamente se convirtieron en estados democráticos, digamos que se fueron a un punto más central, no tanto alineados con Rusia, aunque en origen sí. ¿Qué está pasando ahora? Que precisamente China y Rusia están intensificando su presencia ahí. China, claro, económicamente sobre todo, ¿no? Con todas estas rutas logísticas, ¿no? Donde África es un país central de recursos, y en el caso de Angola, por ejemplo, ha hecho acuerdos de, pues esto de condonación de la deuda, etcétera, ¿no? Esta vinculación que es una manera de China. Y, por ejemplo, Rusia, particularmente desde la guerra de Ucrania, ha reforzado los acuerdos que tenía la Rusia actual de Putin. Por ejemplo, esta semana, el presidente de Guinea-Bissau, ayer, se estaba entrevistando con Putin y, digamos, en una locución pública decía delante de Putin que Guinea-Bissau es un socio estable de Rusia. Con lo cual, aquí estamos metiendo ya estos países como un territorio donde ahora mismo están ocurriendo casi las mismas dinámicas que en el mundo. Claro. Y dentro de que Portugal sigue teniendo un estatus de árbitro muy interesante, porque no es una región polarizada. A la vez pueden tener acuerdos comerciales con China o militares con Rusia, pero Portugal sigue teniendo ahí un factor muy interesante de arbitraje y de mediación con la Unión Europea. Qué bueno, porque te iba a preguntar eso mismo, el papel, pero ya me lo estás contestando, así que te pregunto, ¿comparten intereses geopolíticos, estratégicos? Me refiero, ¿pueden llegar a actuar como bloque pues en Naciones Unidas o en otro foro, esa comunidad de países de lengua portuguesa que se planteen, vamos a hacer lobby porque al final tenemos un interés común, o no? Todavía no se ha llegado a ello. De hecho, se habla mucho de que, digamos, mirando esta comunidad de países a 10 años vista, ese sería el desafío, actuar más federadamente en esos términos de unidad de acción política, pero todavía no están ahí. De hecho, por ejemplo, cuando se votó en Naciones Unidas hace unos años la cuestión Rusia-Ucrania, pues muchos países de estos se abstuvieron, en concreto creo que fue Guinea-Bissau, y sin embargo Cabo Verde votó con la Unión Europea. Es decir, todavía no tienen esto, aunque es verdad que se está tratando de ir por ahí. Depende también muchas veces del momento actual. Y luego hay algunos países de estos, evidentemente Angola y Mozambique, que son los más grandes, que tienen más peso económico. Por ejemplo, la relación de Angola con Portugal es muy intensa económicamente. Desde la crisis del 2008, se invirtió, porque era más inversión de Portugal en Angola, a partir de ahí se invierte, precisamente por los intereses económicos de empresas de Angola, y hay muchos intereses cruzados. Entonces, la realidad económica creo que está más interrelacionada con Angola, en primer lugar, y luego con Mozambique. La cultura, la formación en cuanto a universidades, cuadros de investigación en todos. De alguna manera se puede notar esa evolución entre lengua, cultura y desarrollo a estos ámbitos más de investigación, educación y económico,
en Angola. Pero evidentemente, como pasó en su día en la Unión Europea, el salto a lo político, por ejemplo, pensar en una moneda común, como por ejemplo el área francófona o el franco-africano, todavía no. Se habla de que este es un área de mucho potencial. Actualmente estos países aglutinan en África, sin contar Brasil, solo en África, a unos 70 millones de habitantes de lengua portuguesa, y la proyección es que para el año 2040 realmente casi se duplique, es decir, que por Fíjate la juventud cómo de la va población... a compararse con la madre patria. Sí, en demografía, claro. O sea, va a ser una cosa abrumadora. Sí, efectivamente yo creo que Portugal históricamente, y quizás eso es un poco a diferencia de España o Francia respecto a sus antiguas colonias, quizá tuvo una visión más diplomática, más cuidadosa, si se me permite la expresión, porque es un país más pequeño. Claro. Y luego muy pegado a su vocación atlántica. Portugal siempre tuvo esta vocación atlántica, que incluso está en el alma, en la identidad nacional de Portugal. De hecho, en las Luisiadas de Luis de Camões se habla de que Lisboa es el lugar donde acaba la tierra, pero donde empieza el océano, ¿no? Esa aspiración de, bueno, aquí no se acaba, sino que empieza algo. Hay que ver la que montó Enrique el Navegante. Que empieza algo, efectivamente, y esto está muy en el espíritu. Entonces es tanto un espíritu de cooperación, y es verdad que se va adaptando pues en estos tiempos. El inicio era pues la primera globalización, como hemos dicho, pero ahora ya pues está en una fase más de estos equilibrios geopolíticos, teniendo cada uno su papel. Y yo creo que Portugal tiene la doble alma europea y atlántica, ese alma atlántica, ¿no? Has mencionado antes, porque pertenece, aunque no es África, a Timor. Sí. Y yo te pregunto si tendría sentido, o si tú ves posibilidad, a una ampliación, a involucrar a todos esos países donde ha habido en la zona asiática presencia portuguesa. Se me ocurre Goa, se me ocurre Macao, se me ocurre... Bueno, han estado en 1000 sitios por esa zona. Entonces, no sé si... Claro, estamos hablando de una hipótesis lejana, porque si cuesta con los que tienen raíz profunda, pero al final ahí también ha habido una lusofonía en su momento. Ciertamente. De hecho, la agenda del gobierno portugués hasta el año 2030 de cooperación y desarrollo figuran estos países de África, PALOP, países de África, más Timor. Es decir, en términos de cooperación ya Portugal está estableciendo vínculos con Timor, no solo de lengua y cultura, sino también desarrollo, como base para también con conexión económica, ¿no? Y por otro lado, con Macao, de hecho Macao se vuelve a transferir a China en el año 1999, el gobierno de China, el gobierno actual de China, establece el Foro Macao como puente de inversiones a través de Portugal con África. Es decir, ahí estaríamos en una estrategia de China utilizando Macao como puente con la lusofonía. Qué bueno, eso es de mutuo acuerdo. Porque al final hay una bidireccionalidad, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y ese es, yo creo, el ejemplo de cómo Portugal, siendo un país pequeño y, por ejemplo, Macao pequeño, tiene esta habilidad de usarlo como palanca cultural, política y económica, sin entrar en demasiadas, podemos decir, polarizaciones que parece que están de moda en el mundo actual, ¿no? Entonces tenemos un mundo tremendo, sí, pero hay países al final como India, que están a dos bloques, que están en los BRICS, pero está aliado con Estados Unidos en los Quad, Organización de Seguridad en el sudeste asiático. Pues dices, pues estos países, como tú bien explicabas, parece que van en la misma línea. Bueno, me alineo con quien me interese en cada momento, porque al final no soy parte de nadie, ¿no? Vamos a decir, o sea, tengo muchas visiones. Sí, y yo creo que, como comentaba, esto tiene que ver con eso que está en el espíritu portugués de ser un agente de influencia en una globalización que sea integradora, ¿no? Que eso está mucho en ese espíritu de la cultura portuguesa. Entonces, te preguntaría para terminar, Juan, aunque sea sin fecha, obviamente, pero ¿podemos esperar que esta lusofonía termine siendo un bloque más sólido, más construido de influencia geopolítica y de compartir políticas? Yo creo que sí, por una razón. Como decía, en el año 2040, si consideramos Brasil, África y los países de Asia, se estiman 400 millones de hablantes de Portugal. Y en los países africanos se podría ir a un modelo similar al del Sahel, que ha habido intentos de federar algunas. Entonces yo creo que eso lo veremos, porque África creo que es un país con población joven y futuro y va a necesitar una cierta integración para aprovechar sinergias. Entonces yo me atrevería a decir que sí, no de modo inmediato, pero quizá a 8 o 10 años vista. ¡Qué maravilla! Así vamos incrementando nuestro acervo de conocimientos geopolíticos. Lo hemos hecho sobre la lusofonía gracias a Juan Pérez Miranda, que es vicerrector de la Universidad Francisco de Vitoria, al que agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Rafa, y encantado. Un abrazo y hasta la próxima. No hay tiempo para más. Aquí termina Pulso Geopolítico en Intereconomía. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.